Muy buenos días a todos, bienvenidos. Nuevamente iniciamos hoy, sábado 21 de junio, el segundo encuentro de esta segunda parte del curso La Misa de Siempre, a cargo del Padre Fernando. Nuevamente un cordial saludo a todos los que se van conectando y que puedan ver después estas grabaciones en el canal de YouTube. Nuevamente, gracias por participar, por acompañarnos y por también proponer nuevos formatos de distintos temas que son relevantes para conocer y estudiar y profundizar. Así que bienvenidos a todos por conectarse. Damos comienzo, les pido al Padre Fernando si podemos hacer una oración inicial y ya avanzamos con el contenido que les compartí por el grupito de WhatsApp. Ahora lo comparto en pantalla, el contenido que el Padre va a llevar adelante en el día de hoy. Así que nuevamente y muchísimas gracias a todos. Bueno, nos encomendamos a nuestra Madre del Cielo, como siempre lo hacemos, especialmente en el día de San Luis Gonzaga, en el rito tradicional, para que nos ayude a, por medio de la penitencia, llegar al cielo, ya que no lo podemos hacer como Él, con la pureza de nuestro corazón, que tanto hemos pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis Gonzaga, ruega por nosotros. Bueno, comenzamos entonces. Habíamos visto la semana pasada, sábado pasado, cómo se había dado ese movimiento sano, ese árbol que iba creciendo, de una reforma o de un robustecimiento de la liturgia, redescubrimiento de la liturgia con Don Geranger. Y bueno, apoyado por San Pío X, había crecido ese movimiento. Pero bueno, sobre todo en el siglo XX, progresivamente y como en dos etapas habíamos visto un poco, se había ido deformando, tal vez al principio con buenas intenciones, pongamos, con autores que habían conocido la obra de Granger, de Solesmes, y que, bueno, querían hacer que la liturgia llegara a la gente, se preocuparon por lo pastoral, pero, bueno, tal vez por falta de una formación, tal vez un poco imbuida ya de modernismo, vaya a saber, o bueno, el espíritu de la época, como quiera llamársele, esas ideas fueron cambiando, que la liturgia era para servir y adorar a Dios, para darle culto a Dios, y también, bueno, por supuesto, para que la gente pueda participar fructíferamente de la liturgia, pero se invirtió, ¿eh? Se usó la liturgia para catequizar, y después para adorar a Dios. Y ahí estuvo la inversión. Entonces van a aparecer en estos personajes palabras, conceptos, por supuesto siempre ambiguos, que se van introduciendo como, por ejemplo, Don Castle, el tema del memorial, la misa como un memorial, que bueno, era tan confuso que, como vamos a ver enseguida, a veces digamos, el protestantismo dice que es un memorial, ¿no? O por ejemplo, como mencionábamos la semana pasada de Guardini, la mesa, decía en un momento Guardini en los ensayos sobre la estructura de la misa, el creyente tiene una tarea importante, debe ver la mesa en el altar, el Señor en el sacerdote, el pan en la hostia, la copa en el cáliz. Tiene que ver la realidad, lo que sucedió. Entonces, esos juegos de palabra, creo que sin mala intención tal vez, porque no, eran confusos. Bueno, prepararon todo esto, ¿no? Esa, digamos, confusión en el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común de los fieles.
Bueno, todo eso fue preparando la subversión, que es lo que vamos a ver hoy. Y si bien una cosa importante también a tener en cuenta, de los neoliturgistas, llamémosle así, para distinguir del elemento litúrgico sano que venía, despreciaban la teología tradicional porque era muy clara, muy concreta, muy precisa. Las cosas se tenían que interpretar de una manera determinada para que no hubieran confusiones, para que no pasara lo que pasa. Entonces, las reformas que ellos presentan, como solo, no la presentan como solo pastorales, sino que tienen un sentido teológico, y contribuyen a la instauración de una nueva visión de la misa. Vamos a citar como ejemplos nada más. Por ejemplo, tomamos el padre Roguet, que, bueno, como pone ahí, fue director del Centro de Pastoral Litúrgica de París, uno de los fundadores de la revista de notas de la Pastoral Litúrgica, junto con el padre Duployé y Martimor. Bueno, en 1946, en una sesión de predicadores que hacían, juntaban, daban cursos, eran muy activos, sobre el tema litúrgico, y entonces le pide a los predicadores que inculcasen estas ideas en el auditorio. Eso que está en rojo dice, el altar es ante todo una mesa. La misa, por lo tanto, es ante todo una comida. La misa no es solamente un asunto del sacerdote, es vuestro asunto. Sin vosotros, Él no podría celebrar la misa. Él es vuestro delegado. Por el bautismo vosotros sois capaces de celebrar. El bautismo os ordena sacerdotes de un sacerdocio subordinado y colectivo. Fíjense, o sea, las ideas que se van metiendo que son contrarias a lo que siempre enseñó la Iglesia, que tienen un sabor bastante protestante. Y en un momento, en ese curso, cuando un participante, sacerdote, pregunta si no sería apropiado especificar la palabra memorial, que se utilizaba para definir la misa, porque para el protestantismo la misa es una simple conmemoración, no se hace presente Cristo, de la manera eucarística, y como es una palabra ambigua, el padre Mortimer, otro de los que exponía, les dijo, la misa es propiamente el memorial de la pasión, el memorial, el recuerdo de la pasión. No se hace presente en la misa el sacrificio por el cual Cristo murió en la cruz, de una manera incruenta, pero es memoria solamente. ¿Y por qué tanto empeño en usar estas palabras ambiguas? Que uno, cuando la iglesia lo enfrentaba, podría decir, bueno, no, es que quise decir esto. Por eso no eran claros tampoco. Y la respuesta fue dada en otra intervención cuando dijo, en muchas reuniones con pastores protestantes, se juntaban, ¿no?, en esos encuentros con protestantes, discutimos los puntos precisos que nos preocupan y dijeron, si presentan la misa de esta manera, estamos de acuerdo. Los protestantes dijeron eso. Y ese era el sentido, el ecumenismo, ¿eh?, por medio de la misa. Y no podían decir todo abiertamente porque Roma en ese momento vigilaba. Recordemos, estaba Pío XII. Por lo tanto, se especifica cuidadosamente que no desean desviarse de la doctrina católica y que solo proponen reformas pastorales. Se las arreglan entonces para contrarrestar los pasajes más audaces con notas que recuerdan un poco lo que la Iglesia enseña. Y entonces así van avanzando con la nueva concepción de la misa, confundiendo. Y bueno, esta voluntad subversiva, incluso a veces se expone en público con palabras encubiertas, como decía Baudouin, normas prácticas para la reforma litúrgica. Y dice, cuál es el objetivo que busca: liberarse cautelosamente de la disciplina demasiado estrecha de las reglas litúrgicas actuales. Ahí está la clave.
¿eh? Disimular frente a la autoridad que me está mirando y tratar de meter esas nuevas ideas. Entonces, no se trata de prohibir los experimentos audaces, sino de esconderlos a la autoridad represiva. Bueno, mientras tanto, Baudouin predica el programa de reforma litúrgica en, digamos, una revista famosa, que la Casa de Dios sería en francés, que era el órgano oficial por el cual se daba a conocer el Centro Pastoral Litúrgico. Ahí exponían sus publicaciones. ¿Qué era lo que proponían? Insistir en la necesidad de los cambios a través de estudios históricos sobre la liturgia, acentúa mucho eso, ¿no? Todo el tema histórico, estudian, son serios, pero ya con una mirada deformada, con una crítica. Obtener simpatías y apoyos ante los obispos, tratar de buscar ese contacto con los obispos que los apoyaran, presentar el pedido de reformas siempre por una razón pastoral, tener cuidado, decir, bueno, porque a la gente le convendría por esta situación ir cambiando todo. Y entonces, bueno, se mueven con congresos, jornadas, reuniones reducidas a veces para tratar de hablar mejor. Y bueno, en esa época es que el movimiento litúrgico va a entrar en los seminarios para formar a los futuros sacerdotes. Desde allí viene. Respecto de Pío XII, el papa reinante en ese momento, bueno, Pío XII tuvo en parte conciencia del peligro, como veíamos la semana pasada, como un señor Greber que le llamaba la atención de lo que estaba pasando en Alemania y va a exponer clara y fuertemente la doctrina católica en dos encíclicas, en Mystici Corporis de 1943 y Mediator Dei sobre la liturgia en 1947. Y bueno, esas encíclicas fueron desviadas del sentido original a través de los comentarios. Cuando llegaba, se escribía la encíclica y entonces cuando llegaban los comentarios a la gente, y bueno, torcían lo que quería decir el Papa dijo esto, pero quería decir esto, se las ingeniaba para ir diluyendo lo que el Papa enseñaba y corregía. Y bueno, también el Pío XII recordó la doctrina, pero no tuvo la fuerza de tomar medidas eficaces contra las personas que sostenían esas doctrinas. Lo que debería hacer era disolver este centro pastoral litúrgico, que de allí salía todo esto, prohibir sus publicaciones, quitar los cargos a quienes estaban enseñando y estaban metiendo este veneno que es el que recibimos después. Y recordemos que también el Papa era traicionado, mal informado, que numerosos modernistas, como lo había condenado ya San Pío X, se habían infiltrado en puestos claves de la Iglesia. Y sí, estaba. Y ahí ponemos una anécdota de Monseñor Castro Meyer, que hablando con él en un momento se quejaba de lo que estaba pasando en la Iglesia, por qué no tomaba medidas. Y Pío XII, señalando la salida de la habitación en la que ellos estaban, expresó, ve, monseñor, mi autoridad termina donde empieza esa puerta, ¿no? Del otro lado ya no tengo autoridad. En ese momento ya el Papa estaba atado de manos. Y Pío XII, en la encíclica Mediator Dei sobre la liturgia en el 20 de noviembre del 47, lejos de condenar el movimiento litúrgico, fundado por don Geranger, lo alienta, pero denuncia las desviaciones. Dice, los frutos venenosos, sumamente nocivos para la piedad cristiana, que brotan de ramas enfermas de un árbol sano. Hay que cortarlas, pues, para que la savia vital nutra y solo dé frutos suaves y óptimos. Tenía claridad, sí, pero bueno, tendría que haber cortado las ramas. Las denuncia, pero no las termina de cortar. Y bueno, ¿qué es lo que las instrucciones del Papa, qué es lo que propone? Condenar el excesivo e insano arqueologismo, volver
a la liturgia primitiva, a la iglesia primitiva, que está tan de moda, ¿no? Como lo hizo Jesús, como lo hacían los primeros apóstoles, y ni sabían cómo lo hacían los primeros apóstoles. Recordemos, como decíamos al principio de las clases, que, bueno, muchas costumbres se transmitieron oralmente por la tradición, no están escritas. Entonces, fantasean, y llevan a ese arqueologismo como despreciando todo lo que fue formando la iglesia a través de los siglos. Recuerda la distinción entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. Hay una distinción esencial. Condena la misa como asamblea y recuerda el valor de las misas celebradas sin asistencia de fieles. Es decir, ellos insistían en que el sacerdote, si celebraba solo, sin fieles, esas misas, algunos decían, no era válida. ¿Por qué? Porque son los fieles los que le dan el poder, el ministerio al sacerdote, para que pueda ejercer, al estilo protestante. Recuerda el carácter esencialmente sacrificial de la misa, el santo sacrificio de la misa. Condena la noción de la misa concebida como una comida, como decíamos recién, o una comunión. Y condena los experimentos litúrgicos que se daban muchísimo. Bueno, el mensaje fue claro, señala las desviaciones del movimiento litúrgico, ¿eh? Y sus líderes tenían que someterse. Pero lo contrario fue lo que sucedió. Estos nuevos liturgos redoblaron su prudencia con respecto a la autoridad, pero también renovaron los esfuerzos para ir metiendo más sus ideas innovadoras. Y Pío XII no tuvo frente a sí una fuerza subversiva y muy organizada. Ya estaba muy organizado en ese momento. Vemos en este periodo que se radicalizan las desviaciones cada vez más claras, la infiltración de los revolucionarios a nivel romano, inclusive en la curia, y en gran parte de la jerarquía se va metiendo en obispos estas ideas, y a veces sin darse cuenta ya tenían estas ideas. Entonces bastaba que desaparezca el dique que ponía el Papa para que todas estas doctrinas, estas aguas ya podridas, inundaran la iglesia. Y a partir del año 50, las posiciones subversivas fueron dadas a conocer abiertamente ya. Por ejemplo, ya por el padre Bouyer, que es otro tema para hablar, que también tuvo mucho que ver respecto de las reformas litúrgicas, sacerdote que se había convertido del anglicanismo, y bueno, después se hace sacerdote. Tal vez eso es lo que le va a pesar, que él tenía esa formación protestante, aunque se haya convertido, y bueno, la falta de esa formación teológica tradicional es lo que tal vez influyó mucho en todo lo que va a venir después. Bueno, en Francia y en Alemania se multiplicaron las innovaciones, especialmente allí. ¿Qué es lo que hoy todavía vemos? Misas cara al pueblo, ya en esa época, lecturas, cantos y comentarios en lengua vernácula, para liturgias, cosas inventadas. Y se estrechan los vínculos del movimiento litúrgico alemán y francés, en distintos países. Pero bueno, en otros países como en España, Italia, Estados Unidos, no llegó tanto. Pero bueno, se va haciendo mundial este movimiento litúrgico. Bueno, veamos algunas reformas litúrgicas que se dieron ya en la época de Pío XII como ya un antecedente de a lo que queremos llegar para entender la misa nueva. Las presiones sobre Roma se hicieron enormes y la Santa Sede ya empieza a dar concesiones, ya ahí empieza a dar ciertas concesiones que después son totalmente abiertas. Y esto se da en las primeras reformas litúrgicas de Pío XII. Fíjense que había condenado un montón de cosas con claridad, pero en la práctica después, como vamos a ver, se fueron filtrando esas ideas de a poquito. Los innovadores pudieron infiltrar su caballo de Troya en la iglesia,
haciéndolo pasar por las puertas indefensas de la liturgia. No se dieron cuenta, no se dio cuenta. Y por supuesto tenían un apoyo muy cercano a, como dijimos también la semana pasada, a Pío XII, que era el padre Agustín Bea, un sacerdote jesuita que va a ser cardenal después, y muy defensor del ecumenismo y especialmente de las relaciones con el judaísmo. Entonces, como era el confesor muy allegado, le hablaba a Pío XII, le disfrazaba, le engañaba y metía todas esas ideas. Fíjense que Buñini, que bueno, va a ser el gran encargado de todas estas, o la cara más visible de estas reformas, dice, la Comisión para la Reforma de la Liturgia, creada en 1948, gozaba de la plena confianza del Papa, informado por Monseñor Montini, que va a ser Pablo VI. Es más aún, inclusive semanalmente por el padre Bea, confesor de Pío XII. Por esta vía se pudieron registrar notables resultados, inclusive en los periodos en que la enfermedad del Papa impedía que cualquiera se acercara. Cuando el Papa ya estaba convaleciente, sobre todo con el padre Bea, es que pudo sacarle todas estas cosas. Eh, Surgieron entonces distintas reformas. El 18 de marzo de 1948 se funda una comisión pontificia para la reforma de liturgia con Aníbal Buñini como secretario. Ya estaba allí. El 9 de febrero del 51, la Sagrada Congregación de Ritos decretó la restauración de la vigilia pascual. La restauración de la vigilia pascual, que se celebraba el sábado de gloria por la mañana. Antes era la mañana, el sábado de gloria. Y lo quieren pasar a su hora natural a la noche, el día de la resurrección. En 6 de enero del 53 se modificó la disciplina referente al ayuno eucarístico por medio de la Constitución Christus Dominus. El 23 de marzo del 55, el decreto sobre la simplificación de las rúbricas del misal y del breviario también. Y el 19 de marzo del 55, fíjense cómo fueron avanzando, el decreto Máxima Redemptionis, introducido por el rito de la Semana Santa. Estamos hablando del rito tradicional todavía, ¿no? Que ya inaugura ese experimentum, ya se había inaugurado, sobre la reforma de la Semana Santa. En un principio dijeron, bueno, no hay que cambiar solamente el horario, volverlo a la noche, pero cambiaban el rito. Bueno, ¿qué pensar de estas que se critica tanto? No sé si ustedes lo han escuchado, pero en ambiente tradicional ya se critican estas reformas, especialmente de la Semana Santa, con Pío XII. Bueno, estos decretos fueron el comienzo de la subversión en la liturgia. Ya comienzan con esto, ¿no? Todos los verdaderos liturgistas tradicionales, todos los sacerdotes apegados a la tradición estaban consternados, no sabían qué pensar. La congregación de ritos no era favorable a estos cambios, no veían, no entendían qué estaba pasando. Monseñor Gamber, que bueno, es el que inspira al maestro de Benedicto XVI respecto de liturgia, un gran liturgo, dice, interesante, ¿no? El primer pontífice en haber aportado un cambio verdadero y real en la misa tradicional fue Pío XII, con la introducción de la nueva liturgia de la Semana Santa. Volver a poner la ceremonia del Sábado Santo en la noche de Pascua hubiera sido posible sin grandes modificaciones. Juan XXIII prosiguió la tarea con el nuevo código de rúbricas, las rúbricas que tenían que ser reducidas porque había muchas rúbricas, la crítica. Y por lo demás, en esa ocasión, el canon de la misa permaneció intacto y no fue para nada alterado. Pero después de estos precedentes, es verdad que fueron abiertas las puertas a un ordenamiento de la liturgia romana radicalmente nuevo.
O sea, se mantuvo intacto el canon, no se tocó, que era lo más importante, pero ya dejó la puerta abierta para todo lo que va a venir después. El decreto Máxima Redemptionis, por el cual se introdujo en el 55 el nuevo rito de la Semana Santa, habla exclusivamente del cambio de horarios de ceremonias, nada más, del jueves, el viernes y el sábado santo, con el fin de facilitar a los fieles la asistencia a los ritos sagrados. Vueltos a poner a la tarde, después de siglos, se celebraba a la mañana, después lo van a poner a la noche, como lo conocemos ahora, pero en ninguna parte del decreto hay la menor alusión al dramático cambio de textos y de ceremonias que se hizo ya en ese momento. Entonces, todo por motivos pastorales, todo por motivos pastorales. En realidad, el nuevo rito de la Semana Santa, insisto, todavía no es el nuevo sordo, fue un ensayo de la Reforma, como lo testifica muy conocido en el Concilio Vaticano II, un dominico, modernista por supuesto, Genú, dice, el padre Duployé siguió toda con una lucidez apasionada. Recuerdo que me dijo una tarde, si conseguimos restaurar la vigilia pascual a su esplendor primitivo, el movimiento litúrgico habrá vencido. Me doy 10 años para hacer esto. 10 años después, ya está hecho. Es decir, comenzó 10 años antes el Novus Ordo de alguna manera. El nuevo rito de la Semana Santa, al insertarse como un cuerpo extraño en el misal todavía tradicional, obedecía a principios que estaban, que vamos a reencontrar en lo que va a ser el nuevo sordo con lo de Pablo VI en 1965. Dice Pablo VI en la Constitución Misale Romanum, desde que comenzó a afirmarse y a extenderse en el pueblo cristiano el movimiento litúrgico, que como afirmaba nuestro predecesor Pío XII de venerable memoria, debe ser considerado como un signo de las disposiciones providenciales de Dios sobre nuestra época y como un paso saludable del Espíritu Santo por la Iglesia. Se percibió claramente que los textos del misal romano necesitaban ser revisados y enriquecidos. El mismo predecesor nuestro, Pío XII, inició una obra de revisión con la restauración de la vigilia pascual y la Semana Santa, que constituyeron el primer paso de la adaptación del misal romano a las exigencias de la mentalidad contemporánea. Fíjense el ayornamiento que se va a decir en el concilio, adaptarse a la mentalidad contemporánea. Dios se tiene que adaptar a la mentalidad contemporánea, la liturgia se tiene que adaptar, no el hombre a Dios. Entonces, algunos ejemplos de las exigencias de la mentalidad contemporánea, que es lo que se hizo en esa reforma, en esa primera reforma de la Semana Santa. Se suprime el Salmo Judicame, que es las oraciones antes, si ustedes han ido alguna vez o ven en la misa tradicional, se empieza al pie del altar diciendo este salmo. Bueno, se sacó en la Semana Santa, en las ceremonias de la Semana Santa se saca el Judicame, se quita. Se suprimirá en 1965 el último evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era junto a Dios, etcétera, de San Juan, que bueno, no se conoce en la misa nueva, por supuesto, pero en la misa tradicional se hacía. Bueno, en 1965 ya se lo suprimió en la Semana Santa. Se va a querer la celebración de la misa cara al pueblo. En el Nuevo Sordo, la Semana Santa comienza con la introducción de tal uso, tanto como es posible. Digamos, cuando se adapta la Semana Santa, que siempre la misa era mirando a Dios, mirando al altar, ya hay partes que empieza a mirar al pueblo. Ya empieza como un poquito. Bajo el pretexto de restaurar el antiguo rito romano, se suprime la misa de todos los elementos galicanos, anteriores a Carlomagno, como decir,
esas cosas que no son romanas, que son galicanas, es decir, del Imperio francés, que se agregaron, el arqueologismo, no hay que sacarlas. ¿Eh? Entonces van a sacar el ofertorio como lo conocíamos en el rito tradicional, se va a sacar después. Eh, Se quiso el ecumenismo, que allí empezó después en el Concilio Vaticano II, con esta idea, y la nueva Semana Santa, 1955, de alguna manera lo inaugura. Y entonces, no sé si ustedes recuerdan en el Viernes Santo, que ya en esa reforma ya está, ¿no? Dentro del rito tradicional, la oración universal. Antes se pedía por la conversión de los herejes, por la conversión de los herejes. ¿Qué se pide ahora? Por la unidad de la iglesia. ¿Mm? Ya no se los llama hereje, hermanos separados. Ya no se dice los pérfidos judíos, ¿no? Sino nuestros hermanos mayores o por el pueblo judío. Se van sacando, ¿no? Los símbolos medievales son suprimidos, otro punto. Por ejemplo, el domingo de Ramos, después de hacer la bendición de Ramos fuera, cuando golpeaban para entrar a la puerta de la iglesia, se cerraban las puertas y golpeaban 3 veces con la cruz, cantando el canto Gloria Laus, que simbolizaban la dureza del corazón del pueblo judío que Cristo con su cruz golpeaba para que se convirtieran. Se quita, se quita eso, entre otras cosas. Eh, Se comienza ya con partes en lengua vernácula, en las promesas bautismales. El Padre Nuestro, que lo reza o lo canta el sacerdote, bueno, ya se va, en esa reforma lo van a rezar todos, el Viernes Santo. Y el Viernes Santo, otro punto, se administra la comunión, todos pueden comulgar, cuando en la tradición de la Iglesia el Viernes Santo no se comulgaba, no se comulgaba. ¿Por qué? Porque no hay misa. Y el sábado santo, 8 de las 12 lecturas van a ser suprimidas, recortadas. Entonces, este examen de la reforma de la Semana Santa, más o menos breve, muy breve, permite darse cuenta de la manera en que los expertos, que fabricaron 14 años después la nueva misa, hubieron de utilizar la Semana Santa, en el 55, para realizar en ella experimentos litúrgicos, que más tarde bueno, iban a darse de esta manera. Lo menos que se puede decir de estas reformas es que fueron inoportunas y que constituyen una etapa de la realización del complot para destruir en el fondo la liturgia. Pío XII aprobó reformas en la liturgia que, si bien no atacan directamente la doctrina, sin embargo tienen una gran importancia en la estrategia de aquellos que quieren cambiar la liturgia, ¿no? Vamos entonces en esa tercera etapa de 1958 a 1969, que es la preparación de la nueva misa, cómo se fue preparando, ya llegamos. El padre Bouyer dejó registradas importantes anécdotas. Decía, la muerte de Pío XII nos fue anunciada. El viejo Lambert Baudouin nos dijo, si eligieran a Roncalli, ¿se acuerdan que hablábamos que era muy amigo y casi discípulo de Baudouin Roncalli, Juan XXIII? Si fuera elegido Roncalli, todo se salvaría. Sería capaz de convocar un concilio y consagrar el ecumenismo. Tengo confianza, tenemos nuestra oportunidad. Los cardenales en su gran mayoría no saben lo que tienen que hacer, son capaces de votar por él. Y es así, Juan XXIII es nombrado papa y realiza los cambios en la liturgia y convoca el concilio, tal cual se había mencionado. 8 meses después del comienzo del concilio, varias comisiones prepararon los esquemas que presentaron a los obispos, como era costumbre. Todos estos esquemas que eran buenos, que habían comisiones serias que habían preparado estos esquemas de lo que se tenía que tocar en el concilio,
son rechazados por los progresistas, criticados, rechazados, con la excepción de uno solo. No se dijo nada. Sacrosantum Concilium, que fue el primero que se aprobó, sobre la liturgia. La obra maestra, dice Schillebeck, otro hereje holandés también, que tuvo mucha influencia. Bueno, una atenta lectura hace comprender la satisfacción de los progresistas. Este esquema que aparenta ser suficientemente conservador cuando uno lo lee, como para ser votado por los padres conciliares, pero al mismo tiempo es lo suficientemente ambiguo, ahí está el tema, como para dejar abiertas todas las puertas a lo que va a venir después. Algunos puntos nada más, sería para analizar mucho más. Vemos respecto de la lengua latina. Se conservará el uso de la lengua latina en los ritos, salvo derecho particular. Entonces los conservadores están satisfechos. Sí, sí, la lengua latina. Es lo que decimos nosotros. Miren, el latín sí está permitido por la Iglesia, es lo que pide Sacrosantum Concilium. Pero los modernistas, los progresistas, no solo se aferran al salvo, sino que introdujeron en el texto como una bomba de tiempo, así lo llamábamos señor Lefebvre, el permiso de dar un lugar más grande a la lengua vernácula. Dice, sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, perdón que me ha salido un segundito, ahí está. Eh, Perdón. Sin embargo, como el uso de la lengua vulgar es muy útil para el pueblo en no pocas ocasiones, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida, ante todo en las lecturas y moniciones, en algunas oraciones y cantos. Entonces, fíjense, principio latín, salvo, y después se agrega, pero como ayuda mucho a lo pastoral, la lengua vernácula para que la gente pueda entender, etcétera, es lo que vivimos hoy. Pablo VI, en la audiencia general del 26 de noviembre del 69, anuncia nuevamente el cambio de rito. Todavía queremos invitar a sus ánimos a pasar a la novedad litúrgica del nuevo rito de la misa. Él habla del nuevo rito de la misa, que se establecerá en nuestras celebraciones del Santo Sacrificio, que comenzará el próximo domingo, primero domingo de Adviento, el 30 de noviembre. Ya está hablando de un nuevo rito, de una nueva misa. Y declara, aquí está claro, se sentirá la mayor novedad, la del lenguaje. El latín ya no será el idioma principal de la misa, sino el idioma hablado. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que tenía que ser en latín? Pero ya el Papa dijo lengua vulgar. Resulta que los obispos votaron un texto que autorizaron esta decisión, pero sin saber que se iba a votar esto, sin saber que se iba a hacer esto con su votación. De la misma manera, el esquema conciliar exige una renovación de la liturgia. Dice, revísese el ordinario de la misa, de modo que se manifieste con mayor claridad el sentido propio de cada uno de las partes y su mutua conexión, y se haga más fácil la piadosa y activa participación de los fieles en lo pastoral. En consecuencia, simplifíquese los ritos, conservando con cuidado la sustancia, suprímase aquellas cosas menos útiles, ¿eh? que con el correr de los tiempos se han duplicado o añadido. Restablézcase, en cambio, de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres, arqueologismo, algunas cosas que han desaparecido con el tiempo según se estime conveniente o necesario. Fíjense que todo lo que condenó, o sea, Pío XII, si uno lo ve, nuevamente está. O sea, claro, la iglesia en 20 siglos, claro, o sea, estaba como equivocada,
se había llenado de cosas que ya no servían. ¿Para qué tantas cruces? ¿Para qué tantas genuflexiones? ¿Para qué tantos besos en el altar? Si tiene que ser más simple, si en la antigüedad era tan simple. O sea, qué falta de respeto, qué falta de respeto. Bueno, los obispos entonces votaron este párrafo sin adivinar que su propósito era la eliminación o modificación de importantes partes del rito romano. Tocaron el rito romano. Recordemos que, importante este dato, de las 1182 oraciones que contiene el misal romano, 1182 oraciones del misal romano, cerca de 760, el 64% de ellas, fueron eliminadas completamente en la nueva misa. El 36% de lo que se conservó, los revisores alteraron más de la mitad antes de introducirla en el nuevo misal, la retocaron. Por lo tanto, de las 1182 oraciones, solo 201, el 17% de la misa tradicional, 17% de la misa tradicional se mantuvo intacta. Caso concreto, vieron que el jueves santo perdón, el jueves pasado fue Corpus Christi, que, bueno, se hace el domingo precisamente para hacer las procesiones, todo, ¿no? Pero en la epístola, en la lectura de San Pablo, cuando habla de la institución de la Eucaristía, en el nuevo rito se quita esa parte de la lectura donde dice que el que come de una manera indigna el cuerpo de Cristo, come su propia condenación. Se sacó eso, porque eso a la modernidad, el comulgar en pecado mortal, le choca, le choca. Entonces los divorciados vueltos a juntar que quieren comulgar, que están en pecado mortal, que ahora se les permite, Amoris Laetitia, y bueno, hay que suavizar para que su conciencia no les duela. Entonces, solo el 17% de las oraciones tradicionales no fueron suprimidas o modificadas en la nueva misa. El presidente de la Comisión Litúrgica, el anciano cardenal Cicognani, se opuso a todo esto y con muchas fuerzas a este esquema que consideraba peligroso. Él veía con claridad lo que estaba pasando. Pero el secretario que tenía era Aníbal Buñini, el reformador convencido que obligó a que firmara esto. Pablo VI obligó a Cicognani, al anciano cardenal, a firmar. Y el anciano cardenal estaba al borde de las lágrimas, agitando el documento, dice, quieren que firme esto, quieren hacerme firmar esto. Bueno, lo obligaron a firmar y 4 días falleció de tristeza. Y el 26 de febrero de 1964, Pablo VI creó una comisión para implementar la constitución conciliar, y el padre Buñini iba a ser el secretario. Las reformas se empezaron a multiplicar. 1965, el uso de la lengua vernácula está autorizada en todos los ritos, excepto el ofertorio. El prefacio y el canon de la misa, dice, tienen que celebrarse en misa en rito latino. Y estas restricciones se levantaron en el 67, 2 años después, todo en lengua vernácula. Todo estaba preparado para la elaboración de una nueva misa que se presenta a los obispos el 24 de octubre del 67. Armaron una nueva misa, se presenta en el 24 de octubre del 67. ¿Cómo era? La misa comienza a elección por el confiteor, yo confieso, el Kyrie, Señor ten piedad, el Gloria. Hay que buscar una de estas, dice. El símbolo de Nicea, el credo largo, como se le llama, fue reemplazado por el credo corto, que no es tan preciso como el otro, aunque sí es válido, por supuesto, pero no tiene tanta precisión. No hay oraciones para el ofertorio, la ofrenda se hace en silencio. El canon romano ya no existe, está completamente rehecho, retocado. Incluso las palabras de la consagración, como vimos en el otro curso. Los ritos de la comunión son abreviados, se presenta eso. Los obispos, frente a esto, se mostraron reservados. 57 sí, 43 no,
y 62 solicitudes de mejora. Es decir, arreglen eso. Bueno, el Concilium, con S, se pone a trabajar, que era esta organización que iba armando esta nueva misa, se pone a trabajar para lograr una apariencia menos revolucionaria, claro, fue muy revolucionario, pero que sin embargo aparezca, según su mismo autor, completamente diferente de lo que era antes el rito. Se promulga el 3 de abril de 1969. Allí comienza el Novus Ordo como una institutio generalis, una presentación general, que es inmediatamente criticada. Se trata, es para todo un tema de hablarlo, el famoso examen crítico del Novus Ordo, de dos cardenales que lo presentan, que algunos discuten si fueron esos cardenales, fueron presionados para que se presentara, lo presentan dos cardenales. Uno de ellos era el encargado del Santo Oficio. Y le escriben a Pablo VI, dicen, lo que está en rojo allí, el novus sordo, si se consideran los elementos nuevos susceptibles de apreciación muy diversa, que aparecen en sobreentendidas o implícitas, se aleja de modo impresionante, tanto en conjunto como en detalle, de la teología católica de la Santa Misa, tal como fue formulada en la 22 sesión del Concilio de Trento, que al fijar definitivamente los cánones del rito, la misa tridentina que se le llama, levantó una barrera infranqueable contra la herejía que pudiera atentar contra la integridad del misterio. Crítica terrible. Da para, como digo, un comentario más extenso después, tal vez en otro momento, pero es muy claro. Se presenta, dice, como totalmente distinto en detalle y en conjunto, distinto de la teología tradicional. Y ya llamaron la atención. Y cuando se va analizando un montón de cosas, de reformas que ya se veían en esa nueva misa, se escandalizaron, se escandalizaron. ¿Eh? Y uno de ellos era el del Santo Oficio y otro el de liturgia. Entonces, bueno, resumiendo entonces con estas palabras de don Granger, la reforma de la liturgia dice, para durar debe llevarse a cabo no por manos doctas, sino por manos piadosas. De piadoso no tenía nada. Y agregó, en la reforma de la liturgia hay que cuidarse del espíritu de novedad. La antigüedad y la inmutabilidad de las fórmulas del misal son la primera de sus cualidades. No se tuvo en cuenta nada de esto, nada de esto. Vamos a dejar aquí porque, perdón que sea siempre muy extenso, pero bueno, veamos en la próxima clase qué cosas influyeron en cómo se armó esta nueva misa, que el mismo Pablo VI habla de la nueva misa o del nuevo sordo, como le llaman estos cardenales. Y bueno, qué cosas influyeron, como decimos, para que se aplicara de esa manera ese cambio de ritos. Bueno, dejo para las preguntas, espero haber sido claro. Muchas gracias, Padre Fernando. Sí, con gusto. Quería leer una pregunta que pusieron en el chat, Jimena, una consulta. La oración del Padre Nuestro también fue modificada en la época del Concilio Vaticano II. ¿Quién fue el Eh, sacerdote que lo hizo? Y Claro, sobre todo en la parte, hay una crítica que se hace, eh, mm, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa es la, digamos, como se decía antes. Y nosotros decimos, nosotros en castellano, acá fue, no recuerdo, en los años 90, me parece que fue, lo rezamos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es más que la ofensa, es la deuda por haber ofendido. Se quita de lado. Y sed libéranos a malo, libéranos del mal. Dice, no, no, del malo, o sea, del demonio. Entonces, sí, 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 también. bueno, muchas gracias.
¿Alguien más quiere hacer un comentario? Perdóname, Ricardo. Adelante. ¿Sí? Padre, con respecto precisamente a eso, esta semana que tuvimos la oración del Padre Nuestro en el Evangelio, y aparece también en las traducciones de la Biblia, pues como, perdona, así como lo rezamos ahora, o sea, incluso en las Biblias se le hizo esa corrección, porque no aparece a malo como viene del Ajá. latín, o sea, de la persona espiritual, que es el demonio, sino como del mal. Ujú. Entonces, en la traducción que leía una compañera, hablaba de perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, como si el Ujú. Señor lo hubiera dicho así. ¿Me Ajá. hago entender? Ujú. Sí, sí, bueno, es que se retrastocaron muchas cosas, sí, sí. Sí. Eh, la falta de precisión en temas, precisamente siempre con esta idea de hacer ecumenismo, de no chocar con el mundo moderno, de no hablar del demonio, de no hablar que hay que pagar por las ofensas, de quitar el tema del purgatorio. Bueno, das para hablar muchas cosas. El mismo credo, cuando se dice de la misma naturaleza del Padre, se dice ahora en el credo, ¿no? Y en realidad dice consustancial, son palabras que parecen detalles, pero no, no, o sea, son muy claves para entender, porque todos tenemos la misma naturaleza, somos humanos, pero no la misma sustancia, es decir, somos personas distintas. Entonces es confusa esa palabra, por eso consustancial, es decir, es la misma sustancia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, bueno, sí, sí, hay muchas, muchas cosas que son ambiguas, son confusas, da para hablar mucho más, tal vez en otras ocasiones, ¿no? Pero sí, se aplica a varias oraciones, sí, sí. Muchas gracias. Mari Carmen, Padre, buen día. Buen día. Usted dijo, yo eso no lo sabía, que en el lobo sordo el viernes no, se comulga, o sea, son las hostias consagradas en Ujú. el día anterior. Pero en el rito tradicional no se comulga en viernes. O sea, cuando uno asiste a una misa tridentina, no. Bueno, por eso es que ahí está, a ver, hay otro tema más que es un poco largo, pero en resumo. En realidad, por ejemplo, la fraternidad de San Pío X, Mm. llamados los lefebristas, ¿no? Que a veces como un insulto, ¿no? Pero siguen, porque lo hizo Monseñor Lefebvre, sigue esta reforma del 55, que cuando uno lo ve el esquema general es muy parecido al Novus Ordo, de cómo esto del esquema de la misa, ¿no? Pero anteriormente no se comulgaba en el rito anterior, no se comulgaba el Viernes Santo, no se comulgaba, porque Cristo había muerto. Pero no sé en San Pedro, que creo que San Pedro sí sigue el pre-55, antes de la Reforma, hace la misa anterior al 55. Ojo, me puedo equivocar, digo, no lo tengo muy claro, tengo que ser honesto. No sé Mm. si comulgan el viernes, pero estrictamente según las normas anteriores, no se comulga el Viernes Santo. Bien, gracias, gracias, Padre. muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Como Yo, bien, Ricardo, referente a lo mismo, Jimena, entonces el Viernes Santo no deberíamos comulgar, aunque sea en la A ver, misa nueva. mire, o sea, no es pecado hacerlo, al contrario, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, digo, celebro digamos, la post-55, que bueno, ahí son temas, ¿no? Independientes personales. Bueno, se comulga, lo hacemos el Viernes Santo, se puede comulgar, se puede hacer, ¿no? A lo que voy es esto, o sea, no quedarse solamente con eso, sino decir, bueno, comulgue, pero cómo se fue dando lo que quiero señalar es todo un proceso exacto. que se quiso cambiar lo que la iglesia siempre venía haciendo. Bueno, hoy hay un montón, por ejemplo, el ayuno, que no recuerdo al final si lo dije, que tal vez se me pasó.
Pero el ayuno eucarístico era de la noche anterior y por eso se hacía la misa a la mañana. No se comía la noche anterior para comulgar, o antes se comía más temprano. Entonces se reduce a 3 horas el ayuno eucarístico, ¿eh? Y después se reduce a 1 hora A una hora. antes de misa. O sea, Sí, casi no hay ayuno, digamos, ¿no? casi nada. Entonces, fueron claros. Y uno dice, bueno, a ver, bueno, mire, a ver, según la legislación hoy, si usted hace ayuno 1 hora antes de misa, bueno, yo hago 3 horas de ayuno de comida material antes de celebrar la misa. Me quedé con eso, pero bueno, qué sé, o sea, Claro, Gracias, tanta... padre. ¿Puedo hacer una pregunta yo? Sí, adelante. Buen día. Alejandro, mi nombre. buen día. No, más que pregunta, es una aclaración. Bueno, el ayuno de 1 hora lo puso Pablo VI. Se fue reduciendo de a poco y la fraternidad lo acepta, pero recomienda vivamente el de 3 horas. Eso lo han dicho Sí, 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 sacerdotes de la sí, fraternidad San Pío X. Con sí, sí, respecto sí. al Padre Nuestro, no nos olvidemos que la modificación se hizo durante el pontificado de Juan Pablo II, cambiar deudas por ofensas. Ujú. Sí, sí. Sí, sí, No, sí. no, no directamente en el concilio, sino Juan Pablo II. No me acuerdo No, bien por el año, eso, pero por no eso, claro, por Ah, eso ya, ya, dije que ya. en Sí. En los los 90. 90 por ahí. ¿Y No quién recuerdo bien, pero los fue un años. sacerdote español que hizo la modificación? Yo he escuchado, alguien sabe el nombre. Tal vez lo sugirió, tal vez lo Curiosidad. sugirió un español, tal vez lo Ujú, sugirió un ujú, español, puede ser. No se sabe bien de dónde vino la propuesta ujú, de modificación del Padre Nuestro, pero sí que ujú. yo recuerdo, bueno, más adelante hablaré un poco más del tema, si Ricardo me deja. Yo recuerdo que en las parroquias modernas, parroquias oficiales, se puso durante varios meses en letra grande en los carteles para que la gente leyera la nueva fórmula del Padre Nuestro mientras Claro. rezaba. Exacto, Sí, fue en los exacto. años 90. Sí, muchas gracias Alejandro también ahí por el aporte. Lo importante, obviamente, son muchas las modificaciones que siguen estando y el veneno se sigue transmitiendo y se sigue modificando, ¿no? Lo importante es poder hacer foco sobre cómo antes del 55, ¿sí? Tanto Bayer, Bedouin, Dupluyet, Agustín Bea, ¿sí? Sacerdote jesuita, confesor, o sea, fueron estratégicamente los tipos ubicándose a los lados del pontífice Pío XII, ubicando después la elección de Roncalli como para seguir el plan estratégico que tenían de reforma estructural, ¿no? O sea, lo que el padre hoy nos contó, más allá de las modificaciones posteriores y que son muy actuales, la del Padre Nuestro, o rezar ahora un Ave María al final de la misa a la Virgen. Son todas modificaciones que siguen siendo o que se siguen dando o que van a seguir estas vías, ¿no? Pero es bueno volver al núcleo de la presentación del padre, como, bueno, todos estos en su comienzo alemanes, franceses, algún otro que holandés, y que en la actualidad también siguen estando las mismas nacionalidades, ¿no? Que impulsan todas las modificaciones actuales, y que son bien vistas por unos y por otros, y que, bueno, de alguna manera la ingenuidad o la ambigüedad, como dijo el padre Fernando, es la manera de ir introduciendo de a poco para no quedar mal con muchos, quedar de a poco bien, un poquito hoy, un poquito mañana, y vamos modificando todo el núcleo de la liturgia. Ricardo, Sí, Alejandro. dos cositas más. Primero, esto es puede ser un juicio temerario a mi parte, el padre sabrá absolverme si corresponde. Yo no descartaría que todo ese rodear a Pío XII, estratégicamente, como él bien lo dijo, haya estado ligado también a la enfermedad digestiva que Pío XII padeció durante varios años, con la cual tuvo que convivir y que lo acompañó, bueno, buena parte de su vida, ¿no es cierto? Trastorno que le impidió realmente por ahí tener una plenitud en el ejercicio de sus actos, ¿no? Y después otra cosa más. Recomiendo, si no lo han leído vivamente, yo gracias a Dios lo tengo, el Rin desemboca en el Tíber, todo el accionar de los obispos alemanes y de los alrededores durante el concilio, escrito por alguien que estuvo en el concilio, padre Wilhelm, donde muestra cómo fueron manipulando las cuestiones y cómo Pablo VI cedía en un juego de ajedrez que hubo, donde al final cajoneaban las propuestas sanas
y se daba luz a las propuestas que hoy vemos aflorar, ¿no es cierto? Exacto, Sí, sí, exacto. sí. Yo aclaro un poquito también, ¿no? Porque es un tema que dentro del ambiente tradicional, digo, no sé si todos lo conozcan, no conozco a toda la variedad de gente, ¿no? Pero dentro del ambiente tradicional, o sea, se le critica a los tradicionalistas, que se les llama, en realidad son católicos, no somos católicos, sobre todo, bueno, a la fraternidad, que, como dice, que ponen el acento, dice, en que los problemas empezaron después del concilio. Y dicen, en realidad empezaron con Pío XII. Un poquito resumiendo, digo, no quiero entrar mucho en detalle, pero tiro esto. Y en realidad, o sea, yo creo que aclaro, perfecto lo que dice, ¿no? Hay varios libros de esa época muy buenos y muy concretos que hablan de todo lo que pasó en el concilio. Pero Pío XII fue un papa que era católico, que tenía la formación tradicional, que cuando uno lee digamos, las encíclicas tuvo fortaleza en definir y en decir las cosas, aunque en la práctica no lo pudo hacer en ciertas cosas. Y es cierto, que se filtraron todas estas cosas posiblemente por su enfermedad, porque estaba invadido de toda esta gente, ¿no? Aunque él la condenó. Pero el problema de lo que viene después, a ver, sin hacer juicios de lo que pensaba cada uno, de lo que quería, de la voluntad de cada uno, de las intenciones, pero es una realidad que después del concilio, o el concilio con parte, se prestó para que lo que antes era condenado por la iglesia y señalado como que no puede usarse, hoy se enseña y hoy es la doctrina de la iglesia, o sea, no de la iglesia, pero es lo que se enseña hoy en el magisterio. ¿Eh? Entonces, todos estos puntos, desgraciadamente, llevan a que después del concilio se cambió la forma de hablar, se cambiaron las instituciones, se cambiaron un montón de cosas en la iglesia que era distinto a lo que pasaba en Pío XII, aunque tuviera Pío XII sus limitaciones, ¿no? Pero esa es la diferencia. Un poquito para aclarar, digamos. Muy bien, muchas gracias, padre. Ah, Eh, Adelante. Ricardo, ¿puedo Sí, comentar una cosita? Ah, gracias. Padre Fernando, una de las cosas que el padre Juan Carlos nos corrige es que en latín, en la segunda parte del Padre Nuestro, uno dice panem nostrum cotidiano, ¿no? Danos hoy. Y mm, lo que traduce pues el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ujú. Así es Sí. como él nos dice que se debe rezar y Ajá. el Novus Ordo dice es danos hoy nuestro pan de cada día. Eso era. Ajá. Sí, 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 sí. Por eso digo, hay distintas traducciones. No conozco en otros países. Pero bueno, ese es el tema también de las traducciones. Por eso la iglesia mantenía el latín, para la claridad y la precisión. Que no se prestara para Ujú. esto, ¿no? Para eso, Eh, sí. claro, claro, claro. Por Gracias, eso se padre. mantuvo el latín, que es una lengua muerta, llamémoslo así, ¿no? De que no se habla, que no puede cambiar, no puede variar, y es muy preciso. Y ya cuando uno hace la traducción, bueno, ahí empiezan los problemas. muy bien, padre, muchas gracias. Nos adelantaría que viene, ¿no? Creo que viene la parte del concilio, un sacrosanto en sí, ¿no? Eh, sí, sí, un poquito creo que lo que venía, tengo que revisar bien, perdón, que ahora no se me ha traspapelado con esto de Corpus Christi. Eh, Creo que era la influencia de los protestantes que estaban ahí como, digamos, invitados para ver las reformas y poco metían cuchara, ¿no? Un poquito esa parte, digamos, ¿no? Pero bueno, ya lo reviso bien y entre semana ya le paso digamos, lo que viene, ¿eh? Ay, Ricardo, mi padre, perdón, una última cosita. En mi parroquia se va a hacer la procesión del Corpus hoy por la tarde. No se hizo el jueves como anteriormente se usaba, ni se va a hacer mañana. No he podido entender por qué tenemos un sacerdote un poquito, pero bueno, entonces no sé por qué sábado, ya eso no tiene nada que ver pues como con nada, ¿cierto?
A ver, lo que pasa es que en el Novus Ordo, como es válida la misa del sábado anterior y el domingo, uno puede cumplir con el precepto en el Novus Ordo yendo a la misa el sábado, ¿no? Entonces tal vez por ese lado dice, bueno, el domingo no sé qué, o tengo otras actividades, se lo hago el sábado a la tarde, bueno, no sé cómo será, digamos, ¿no? ¿Por qué lado entra eso, digamos, ¿no? Sí, puede ser por ahí, gracias, Padre. Ujú. Muy bien, ahí estamos, muy valiosos todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos por conectarse, por participar. Dios mediante, nos vemos el sábado próximo a la misma hora, 9 de Colombia, 10 de Chile, 11 de Argentina, 16 horas que lo veo ahí, a don Juanjo conectado de España. Bueno, un cordial saludo a todos los que se conectaron el día de hoy. Le pedimos al Padre rezar una oración final y nos liberamos para encontrarnos el sábado que viene. Muchísimas gracias. Bueno, bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros Con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis quedar en paz. Muchas gracias. Amén. Gracias, Bueno, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hasta la Gracias, próxima. Padre. Saludos a adiós. todos. Adiós, Hasta adiós. luego. Gracias. Chao.